Le damos la bienvenida al pastor Pablo Armero y el placer que nos da de tenerle con nosotros para escuchar la palabra de Dios. Pablo, eh, es todo suyo este tiempo que resta. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer para mí poder estar con vosotros. Cuando el pastor me llamó, no tuve ningún problema en poder estar hoy y el sábado próximo. Así que quiero mandaros un fuerte abrazo, permitirme enviar un saludo corporativo al pastor Martín. Rafa, un fuerte abrazo para ti, para tu esposa y a todos vosotros. ¿eh? Vamos a entrar en un tema de reflexión. Es la forma preferida que yo tengo de acercarme a la Biblia. Y me gustaría plantear un poco la idea, ¿m? La idea de dónde buscar la sabiduría. Hay varias propuestas, lógicamente, históricas sobre el tema, pero nosotros nos vamos a centrar en el libro de Job, que los que nos gusta el Antiguo Testamento, nos hemos dedicado a ello y tal, y son las clases que yo he dado, encontré una joya que compartí con mis alumnos entonces y que me gustaría compartir con vosotros en esta mañana. La sabiduría es un término que aparece en bastantes libros de la primera gran parte de la Biblia y se puede traducir por ser sabio, docto, aprender, ser sensato o juicioso. Tal vez la que más pudiésemos necesitar nosotros de esta definición es ser juicioso en un mundo como el que vivimos. Deuteronomio 29-28, todo lo conocéis, lo oculto del Señor nuestro Dios, lo revelado es nuestro y de nuestros hijos para siempre. Este texto distingue dos planos fundamentales. Lo oculto para el ser humano le pertenece a Dios y lo revelado nos pertenece a nosotros. Con lo cual, los que creemos en la inspiración de la Biblia, sabemos que ni sobra ni falta nada en los libros inspirados. Por lo tanto, si hablamos de sabiduría, tenemos que irnos a lo que la Biblia aporta sobre ello. Dios revela y Dios inspira su conocimiento al ser humano. Busca a través de su pensamiento, y hablo a la humanidad, lo que no puede explicar. Y ahí es donde aparece la filosofía. Pero la filosofía, mis hermanos, es opuesta a la revelación, aunque nos movamos todos en ese aspecto. El diccionario de la Real Academia dice: la sabiduría es el conjunto de saberes que busca establecer de forma racional los principios generales. Y aquí es donde nos diferenciamos del concepto no religioso, no bíblico de filosofía. Nosotros no buscamos de forma racional encontrar los porqués o los paraqués de la vida, sino que vamos a la inspiración. Y ahí es donde podemos desarrollar, si me permitís, el tema de este día. La creencia de los pueblos paganos y falsas religiones fue y es, desde la propuesta de la serpiente en el jardín del Edén, Adán y Eva: Dios premia al justo y castiga al impío. O a los cumplidores de la ley divina les están reservadas todas las clases de bienes temporales, larga vida y prosperidad material. Mientras que a los pecadores les espera la muerte en plena juventud, la pérdida de sus bienes y la estabilidad. Ese ha sido el gran problema a lo largo de la historia.
Cuando la serpiente estaba en el Edén hablando con Adán y Eva, les dejó claro, o quiso dejarles claro, que no existía la revelación divina, sino que Dios los estaba manipulando, los estaba dirigiendo de forma incorrecta. La Biblia se va a encargar de ayudarnos a comprender que eso nunca fue así de parte de Dios y que no lo será por la eternidad. Hay un término que se maneja muchísimo en la actualidad y es el que intenta justificar o explicar la justicia de Dios, que es todo sustentador, todopoderoso, como se traduce actualmente, a pesar de la existencia del mal y el sufrimiento en el mundo. Es un tema que, como os digo, en teología está muy de moda porque con la expansión de los medios de comunicación, el mal lo tenemos cada día en imágenes, en lecturas, en Internet. Técnicamente, la teodicea, es decir, buscar el lugar que ocupa Dios dentro de una catástrofe en el mundo, se desarrolla a través de intentar explicar la naturaleza del mal. En segundo lugar, la libertad humana o el libre albedrío. Y esta corriente filosófica, teológica, intenta cuadrar cómo el mal existe, la libertad o libre albedrío del ser humano que justifica nuestra moral y si hay un propósito del sufrimiento. Y se intenta explorar las razones por las cuales un Dios benevolente, todopoderoso, podría permitir el sufrimiento y el mal en el mundo. Y no decirme que no es algo que nos preocupa todos los días, porque finalmente sufrir no nos gusta, simplemente porque no fuimos diseñados para ello. Y la cuarto y último punto es la relación de Dios con el mal. ¿Cómo se relaciona? Cuando tengamos, a través de la revelación bíblica, respuesta a estos cuatro sujetos, estaremos entendiendo el problema de Dios y el desarrollo del mal. La revelación divina sobre el origen de la sabiduría. El libro de Job, creo que esto es conocido ampliamente, fue el primer libro que se escribió de la Biblia. Otra cosa es donde lo han organizado los que después juntaron los libros. 1445 a.C., más o menos, fue cuando se escribió este libro. En él se encontraba Moisés, se encontraba en casa de su nueva familia, en Madián, donde conoció a su esposa cuando huía de la justicia egipcia. A través de este libro, Moisés va a ser formado por Dios, es decir, sería el primer eslabón de la teodicea para el creyente, para que entendiera el sufrimiento humano. Fijaos, antes de escribir el Génesis, antes de escribir Génesis 3, ya recibió esta revelación, esta inspiración sobre el origen y el desarrollo del mal. Mientras que el pueblo de Dios todavía seguía en Egipto, no había salido todavía. El tema principal de esta revelación es tener una idea clara sobre el origen y desarrollo de la enfermedad, del pecado, del dolor en nuestro planeta. Hay un pequeño matiz que tal vez a los curiosos os llame la atención, y es que el libro de Job es el único libro ambientado en el mundo árabe y no hebreo de toda la Biblia. Eso le va a permitir dar algunos detalles que son interesantes para nosotros. Un jeque árabe con una fortuna y una gran familia y comienza directamente el libro haciendo una síntesis de cuál es la situación de Job. Y a partir de ahí va a expresar
lo que Dios quiere que conozcamos sobre el origen del mal. Es verdad que no se dan todas las respuestas a la relación de Dios con el mal o el libre albedrío humano, pero nos va a permitir abrir la Biblia desde el origen con una base más o menos estable. Job, capítulo 1, del 6 al 8. Deciros por curiosidad que el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job están escritos en prosa, el último capítulo también, pero el resto es todo poesía. Y esos géneros literarios nos ayudan a entender con mayor dimensión lo que el libro nos quiere revelar. Un día fueron los ángeles y se presentaron ante el Señor y con ellos llegó, prefiero traducir el término Satán, ¿de acuerdo? El acusador, que es lo que significa en hebreo. Es decir, el que acusa. Esa es la primera mención que se hace en la Biblia de todos los nombres que va a recibir el enemigo de Dios, el que acusa. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? No es que no lo supiera, porque lo sabía, pero en esta primera conversación escrita en un lenguaje, como digo, no poético, quien tiene que dar respuestas no es Dios. Quien tiene que dar respuestas es el que le acusa. Él respondió de dar la vuelta por la tierra. Y el Señor, Yahvé, le dice, ¿te has fijado en mi embajador Job? La Biblia suele traducir por siervo, pero el término siervo en aquella época tenía varios significados. Uno de ellos es embajador, es decir, el que representa a alguien. ¿Y veis cómo se plantea el conflicto? Dios, el acusador, y en medio un ser humano. En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo, honrado, religioso y apartado del mal. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Y le respondió el acusador, ¿y crees tú que su religión es desinteresada? Sí, la religión se entiende en el libro de Job como el restablecimiento de las relaciones con un Dios todopoderoso. Entonces, la idea que plantea el texto es, ¿crees que su forma de relacionarse contigo es desinteresada? Si tú mismo lo has cercado y protegido a él, a su hogar, a todo lo suyo, has bendecido sus trabajos, sus rebaños se ensanchan por el país, pero tócalo y daña sus posesiones, y te apuesto que te maldecirá en tu cara. Actualizando todo este lenguaje, personalmente me suena las preguntas que insistentemente recibimos sobre las personas que no conocen a Dios y no saben explicar el mal. Aunque, como acabo de decir, el mal tiene muy poca explicación para el ser humano, pero es una realidad que vivimos y que no podemos evitar. Y el Señor deja que Satanás le acuse a través de Job. Esa es una de las grandes dimensiones de ese Dios maravilloso y todopoderoso que es el centro de nuestra vida. Haz lo que quieras con sus cosas, pero a Él no lo toques. Es decir, Dios se reveló en este conflicto, eso no quiere decir que siempre sea así en la historia, se reveló un final determinado y el acusador se marchó. La idea fundamental del libro la resumimos: Satanás ataca a Dios a través de Job y encontraremos el origen del mal y del sufrimiento. Dice el texto
un día que sus hijos e hijas, sé que conocéis la historia, por eso no la vamos a leer entera. Un día que sus hijos e hijas comían y bebían, es decir, estaban en familia, no es ninguna escena fuera del contacto de una familia, en casa del hermano mayor, y ahí comienza la aplicación del mal, del sufrimiento, del dolor, por el único causante que existe. Es verdad que en la tierra hay personas que se ponen a su disposición y pagamos las consecuencias, pero nosotros sabemos que son consecuencias temporales, porque la experiencia de Job puede representar tu propia vida o la mía. Enfermedad, desajustes sociales, paro, pero nosotros sabemos que no son definitivas. Y eso lo va a mostrar en el libro La restauración final de Job, que finalmente es una forma de explicar que la solución de Dios será eterna frente al pecado. Dice, cuando no había acabado de hablar, cuando llegó otro y dijo, ha caído un rayo del cielo. Es decir, ahora le están explicando a Job qué ha pasado con sus hijos. No había acabado de hablar cuando otro llegó. Estaban tus hijos y tus hijas comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, cuando un huracán cruzó el desierto, ¿eh? Y embistió por los cuatro costados la casa, derribó y los mató. Y solo yo pude escapar. Y Job comienza con una de las grandes declaraciones del libro. No es que Job no se quejara ante el dolor, pero nunca lo utilizó, y así aparece en todo el libro, nunca utilizó para romper su relación con Dios. Y creo que no conozco vuestra vida, no conozco, pero los que estamos sufriendo enfermedades, tratamientos médicos, etcétera, etcétera, a veces hay una indefensión personal. Pero la diferencia que puede haber entre Job y mi vida, ya que no me atrevo a meter la tuya, es que Job nunca permitió que, sin saber de dónde le venía directamente el problema, puso en duda la soberanía de Dios en su vida. Y tal vez pueda comentarte, si me lo permites, que finalmente ese es el sentido de este libro. El acusador sigue, y tenemos todos los libros proféticos que nos lo dicen, el acusador sigue yendo contra Dios a través del ser humano. Es lo único que le queda. Y la declaración de Job es, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me dio, el Señor lo quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y dice, y a pesar de todo, que es el verdadero sentido de situar a Dios en el mal que nos rodea. Job no protestó contra Dios. Me parece interesante esta reflexión. A Moisés le faltaba aprender mucho todavía, porque nació en Egipto, llevaban 400 años. Si había alguna noción del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, era prácticamente mítica. Pero él recibe esta historia como el punto de partida para prepararse él para ponerse al frente del pueblo. Y su ministerio fue muy largo, precisamente por su fidelidad. Otros personajes del libro, es decir, personificación de la religión falsa. Ese va a ser el papel que van a jugar
los otros personajes ya en la parte en poesía de dentro del conflicto. Una de ellas fue su esposa. ¿Todavía persistes en tu honradez? Y sabéis, me gustaría compartir con vosotros una idea preciosa que aparece en toda la primera gran parte de la Biblia. Todo lo que se traduce por bendecir o maldecir, esa es una interpretación. Pero, ¿qué significa realmente, mis hermanos, cuando tú dices yo bendigo a Dios o decimos Dios nos bendice? Fijaos, deja que sea irrelevante, es decir, la maldición es que Dios no es relevante en tu vida. Y la bendición, como Dios le dio a Abraham, a Isaac o a Jacob, es que Dios se hizo trascendente en su vida, se hizo relevante. Porque finalmente, mis hermanos, la religión no son conceptos. La religión es una relación de estabilidad con ese Dios maravilloso en el que creemos. Ese Dios que nos va a hacer comprender a través de la sabiduría en qué consiste vivir en este mundo. Y aunque Job no lo va a tratar, por el resto de la Biblia sabemos lo que nos espera después de esto. Por eso, la esposa, que simboliza junto a los amigos la religión falsa, es decir, la religión que se mueve por recompensa, ¿todavía persistes en tu honradez? Deja que sea irrelevante Dios y muérete. Es decir, deja de tener interés en Dios. Los tres amigos, por llamarle de alguna manera, alguien me dijo en una ocasión, pues para tener amigos como Job, mejor no. Bueno, pues me pareció amable. Tenemos sus nombres, sabemos quiénes son e incluso cómo se integran para intentar acompañar a Job. Nos dice, cuando lo vieron a distancia, no lo reconocían y se pusieron a llorar. Es decir, ya estamos en la parte en la cual afloran los sentimientos entre una religión falsa y una religión verdadera. Se rasgaron el manto, símbolo de duelo en la cabeza, echaron el polvo sobre su cabeza igualmente y hacia el cielo y se quedaron con él sentado. 7 días, con sus 7 noches, sin decir ninguna palabra, al ver lo atroz del sufrimiento de Job. La revelación divina, mis hermanos, sobre el origen de la sabiduría. Lo que pretende el libro es que a través del concepto de sabiduría revelada y no filosofía imaginada, podamos entender y vivir una experiencia de vida donde Dios siga siendo relevante y donde nosotros podamos bendecir, sea relevante en nuestra vida. Y fijaos, el capítulo 28 de Job es el centro del libro, desde el punto de vista estructural, ya que tiene 40 y tantos capítulos. Pero nos va a hacer un recorrido, mis hermanos, por el planeta que es, bueno, una opinión personal, es uno de los mejores textos escritos en la Biblia sobre esa sabiduría. Y fijaos, dice, tiene la plata fundición, el oro un lugar para refinarlo. El hierro se extrae de la tierra. Uno funde la piedra y sale el cobre, el bronce. Es una palabra que no se sabe muy bien todavía. Y fijaos, nos pone la experiencia de un minero. Qué curioso. No se ha descubierto cómo funcionaban las minas entonces, pero el relato para explicarnos
el concepto de sabiduría está basada en la acción del minero. El hombre, el que se introduce en el interior de la tierra, pone fronteras a las tinieblas. Es decir, cuando van excavando con sus luces, con sus lámparas, supongo, de aceite en aquella época, pues le van dando luz al interior de la tierra. Por eso os decía, y perdonad que insista, que me parece una obra magistral para entender lo que necesitamos saber sobre la Teodicea o parte de ella. Explora los últimos rincones, la roca oscura y tenebrosa, donde no hay luz. Perfora galerías inaccesibles, olvidadas del caminante. El que está arriba no conoce lo que hay en el subsuelo. Oscila suspendido, lejos de los seres humanos. La tierra que da pan se transforma en fuego subterráneo. Sus piedras son yacimientos de zafiro. Sus terrones son pepitas de oro. Su sendero no lo conoce el buitre. No lo divisa el ojo del halcón. No encuentran sus huellas las fieras arrogantes y lo pisan los leones. Hermanos, me sigue impresionando con los años que hace que se escribió este libro. Hay cosas que no se han descubierto todavía arqueológicamente para poder explicarnos todo el contexto. Y a lo mejor nunca se encuentran. Pero qué descripción más importante de ese prototipo de ser humano que es el minero en esta poesía, donde nos va abriendo el camino de lo que va encontrando dentro de la mina. El hombre, ser humano, echa mano de la piedra, descuaja la montaña de raíz. En la roca irían sus galerías, y va hiriendo la roca. Atento la mirada a todo lo precioso. Ataja lo profundo de los ríos y saca lo oculto a la luz. Son todas esas piedras preciosas, todos esos materiales preciosos que nos ha hablado en los versículos anteriores. Y fijaos, la segunda parte del capítulo 28. Pero, ¿sabéis? Esta preposición es muy enfática. Pero no me has dicho nada. Qué interesante. Pero la sabiduría, ¿de dónde se saca? Es decir, se pueden sacar del interior de la Tierra materiales preciosos, pero ni los seres humanos, ni los animales, ni los aves que corren en el cielo tienen acceso a ello. El ser humano, versículo 13, no conoce su precio, ni de la sabiduría, ni del entendimiento. Sabiduría bíblica, no filosófica. Y dice el océano, no está en mí. Y el mar responde, no está conmigo. No se da a cambio de oro, ni le pesa plata como precio. Es decir, todo eso que nos ha dicho en la primera parte, en la primera parte del verso, que es lo que el ser humano puede encontrar como más precioso, no es un valor para alcanzar la sabiduría divina. En la Biblia aparecen varios seres humanos que se les llama sabios, como fue Salomón, como fue Daniel y como fueron algunos otros a lo largo de la historia bíblica. ¿Qué diferencia hay, mis hermanos, entre un sabio que se forma bajo la protección de Dios y un sabio que se forma bajo la filosofía o conceptos humanos?
no se paga con el oro refinado, con ónices preciosos o zafiros, no lo igualan el oro ni el vidrio, ni se paga con vasos de oro. ¿Veis? ¿Veis, hermanos? Es todo lo que el ser humano puede hacer. Se describe a los que trabajan los metales cuando son rescatados de la mina y se describe lo que el ser humano le da importancia sobre la superficie de la Tierra de lo que se ha encontrado debajo. Una parábola muy bonita. La adquisición cuesta más que las perlas. Estamos intentando responder a las dos preguntas. ¿Dónde se saca la sabiduría? ¿Dónde está el yacimiento del entendimiento? No la iguala ni el topacio de Etiopía, sería famoso en la época, y se compara con el oro más refinado al fuego. Y vuelve a preguntar, para cerrar esta exposición, ¿eh? Tiene sus tres partes y ahora nos va a dar, mis queridos hermanos, nos va a dar la clave que tal vez hoy pudiésemos meditar en el origen, cómo nos lleva a nosotros y cómo podemos adquirirla. ¿No os parece, hermanos, que la gran necesidad del mundo es de creyentes sabios? Que sepamos atender, como no hicieron los amigos de Job o incluso su esposa, ante la situación que estaba viviendo el patriarca. Por eso la última parte dice, ¿de dónde se saca la sabiduría? ¿Dónde está el yacimiento del entendimiento? Y vuelve a los elementos de la primera parte. Se oculta a los ojos de las fieras y se esconde de las aves del cielo. Muerte y abismo confiesan. De oídas, dice el versículo 22, conocemos su fama. Se habla de la sabiduría y en el mundo religioso se habla de la sabiduría divina. Pero sabéis, dice el versículo 22, solo Dios conoce su camino. Y aquí me gustaría hacer una pequeña reflexión, cortita pero importante. La palabra camino, mis hermanos, en todo el Antiguo Testamento, no solamente significa un trozo de terreno a recorrer entre dos puntos, que sería nuestra concepción, sino que habla de algo muy, muy importante. La palabra camino simboliza el estilo de vida. ¿Os acordáis, por ejemplo, paréntesis, que a los seguidores de Jesús se les llamaba los del camino? Es una expresión puramente semita, hebrea. Es decir, los que siguen a un maestro y andan con él los trayectos de la vida. Por eso, fijaos, solo Dios conoce el desarrollo de la filosofía, perdón, el desarrollo de la sabiduría. Él conoce su yacimiento, pues él contempla los límites del universo y ve cuánto hay bajo el cielo. ¿Sabéis? Dios no nos dice o no nos recomienda que busquemos en el subsuelo de nuestra vida cómo conducir nuestra existencia. Porque Dios contempla no solo lo que hay en la tierra, sino que contempla la obra que Él hizo de un universo que tal vez penséis como yo, tal vez, que no sabemos ni lo grande que es,
ni sabemos la obra magnífica que Dios hizo en todo ese universo del cual la Tierra, que aquí se le llama y ve cuánto hay debajo del sol. Dios como creador, sustentador y como el instructor en sabiduría. Esto es religión. Religar, es decir, volver a conectarme con Dios cada día de mi existencia. Hermanos, esto no es teoría. Esto es camino, esto es vida. Dios no, Dios prefiere un corazón entregado, una mente entregada, porque el resto será por añadidura. Y como decíamos al principio, Job nunca emitió una queja sobre la soberanía de Dios. Y creo que es importante que nos demos cuenta que la Biblia comienza con esta relación tan especial entre Dios y el sufrimiento humano. Y nos explica también cómo lo entienden las personas que no conocen a ese Dios. Cuando señaló su peso al viento y definió la medida de las aguas. ¿Estamos hablando de qué? De la creación, el Dios creador. Cuando impuso su código a la lluvia y su ruta el relámpago al trueno. Entonces lo vio, es decir, la vio, la calculó, la escrutó y la asentó. Fijaos el versículo 27. Cuatro acciones que Dios hace con respecto a la sabiduría, al conocimiento. La vio, la calculó, la escrutó y le dio un lugar en lo que hay debajo del sol. Y el último versículo del libro. Todo el libro, mis hermanos, se escribe para el capítulo 28. Y finalmente, ante la pregunta que ha aparecido dos veces, ¿de dónde se saca la sabiduría y dónde está el yacimiento del entendimiento? Y dijo al hombre, respetar o admirar a mi Señor es sabiduría. Adonai, mi Señor. Yo sé que todas vuestras versiones, pues están todas así, dice temer a Dios. Y hemos tenido que darle un sentido de temor respetuoso, pero sabéis, eso es muy medieval. Cuando la Biblia estaba metida en la oscuridad y cuando los religiosos estaban apartados completamente de la vida social. El término original significa respetar o admirar. Y Moisés lo volverá a utilizar después cuando cuenta la historia de aquellas mujeres que guardaron a los niños de la amenaza del faraón. Dice, por admirar a Dios, preservaron la vida de los niños. Lo volverá a utilizar justamente al principio del libro del Éxodo. Por lo tanto, mis hermanos, la primera gran aproximación que tenemos que hacer a nuestro caminar junto a Dios es admirar lo que producirá respeto a un Señor que es tuyo. No es compartido, porque podía haber recogido muchos términos. Dios tiene muchos nombres en la primera gran parte de la Biblia. Pero Adonai, que seguro que os suena, significa mi Señor. Y eso es sabiduría. ¿No os parece original?
¿Qué es sabiduría? Respetar a un o admirar a un Dios personal, porque es tuyo, porque es mío. Y lo es por adhesión. Esto no supieron explicarlo los amigos de Job, que como hemos dicho, representan esos conceptos falsos de realidad religiosa. Y termina, apartarse del mal es entendimiento. Me sigue impresionando. Porque el concepto del capítulo 28 de Job es precisamente entrar en la revelación divina y no intentar explicar, mis hermanos, los fenómenos que nos sobrepasan a través de la mente humana. Mis hermanos, si el ser humano es el problema, ¿cómo va a ser la solución? Creo que es importante que reflexionemos en esta importantísima idea. El libro concluye, y lo utilizo a modo de conclusión. Job, el creyente, el que camina junto a Dios, sus hijos y patrimonio, el pretexto de Satanás para ir contra Dios, es decir, la enfermedad, la muerte, el sufrimiento, sigue siendo el pretexto del enemigo de Dios, no para ir contra ti ni contra mí. Nosotros somos víctimas necesarias para ir contra Dios. Su esposa y sus amigos representan el sentido de la religión falsa, que está basada en conceptos filosóficos. El acusador, el creador y diseñador de toda enfermedad, de toda injusticia. Yo te voy a invitar en esta mañana a que saques a Dios de la ecuación del dolor y del sufrimiento. El dolor y el sufrimiento en la tierra tuvo dos colaboradores esenciales de la, del dolor, del sufrimiento. Y es el acusador y el libre albedrío del ser humano. Cuando estés triste o suframos dolor o injusticias, mira hacia Dios. Apóyate en Él y espera confiado. Mis hermanos, yo no tengo mejor mensaje que este. Y no quiero deciros que en momentos de dificultad no me cueste trabajo aplicarlo, pero es que yo no soy un ejemplo, yo soy el problema. Y necesito, igual que todos, admirar a Dios y apartarme del mal para que el acusador no me utilice contra mi Dios. Ese es, mis hermanos, lo que en esta mañana podemos comprender de un capítulo donde Moisés recibió una revelación preciosa. A Dios no se llega por el pensamiento, a Dios se llega por la admiración. ¿Y qué valor tiene Dios en tu vida y en la mía? Ese es mi deseo para todos vosotros, para mí mismo, en esta mañana. Recuerda, la sabiduría es admirar a Dios y apartarse del mal. Es la prudencia. Que el Señor lo bendiga y que el Señor los guarde. Amén.